Espero que haya pasado unas buenas fiestas, profe. Han sido buenas fiestas estas. Le repito nuevamente la pregunta sobre el cuestionamiento que le planteaba ayer, después de la consulta del 2011. ¿Todavía es necesaria las corridas de toros o las fiestas se viven diferentes y son de alguna manera ya una manifestación cultural, artística, distinta, llena también de alegría, como era siempre característico de la capital, eh, o hace falta todavía el tema de las corridas de toros? De una u otra manera, cualquier fiesta, evento, celebración va cambiando con el transcurrir del tiempo y obviamente la cuestión esta de los toros hubo una consulta en la que se pidió a la población que opine sobre esta cuestión y la población dijo no estamos de acuerdo. Si no hay corridas de toros, las fiestas de Quito no se van a morir, las actividades no se van a detener. Hay otras labores en las cuales uno puede desarrollar su capacidad, su experiencia. Pero no pasa con que ya no hay fiestas de Quito, se dañaron, se perdieron, lamentemos que las fiestas ya no son lo mismo sin los toros. No. Eso, en mi opinión personal, a mí, por ejemplo, no me hace ninguna gracia la corrida de toros. En lo personal, respeto el criterio de los demás, pero en mi caso, no va el asunto conmigo. Exactamente. De acuerdo, profe. Y sabe una cosa, ayer me acordaba sobre, había alguna gente y una cuenta específico que creo que tenía que ver directamente con el tema taurino, que hacía referencia a la decisión de la mayoría de ciudadanos en la capital de la República en mayo del 2011, que se olvidaba justamente de algo que usted acaba de citar, y es el pronunciamiento ciudadano a través de una consulta popular, un plebiscito democrático, porque en esta cuenta ayer hacían alusión a algo que me parece súper simpático además, porque es algo que los medios de comunicación y todo el aparato mediático de los sectores más vinculados a la derecha y al neoliberalismo han usado durante los últimos tiempos para ideologizarlo todo y también para adoctrinar a la población. Tanto les asusta el tema del adoctrinamiento político cuando tiene que ver con eh, asuntos que no están vinculados a la forma de pensar de ellos, pero cuando se trata de adoctrinar a la población sobre cosas que a ellos les interesa, ahí no se trata de ni adoctrinamiento ni temas de carácter ideológico político para inducir en la población. Pero han dicho, nos han quitado la libertad de ir a los toros, la libertad de, bueno, hay que recordarles que en elecciones libres y democráticas, como es una consulta popular, es que la mayoría de la población en Quito decidió no ir o no asistir o que ya no se desarrollen más actividades relacionadas con el maltrato animal, ni siquiera y únicamente con el tema de las corridas de toros, sino con el maltrato animal. Y como bien decía ayer un buen amigo en redes sociales, no sé si me estará escuchando en este momento, pero yo sí quiero hacerme eco de esas palabras porque creo que tienen mucho contenido. Si tan buen negocio fuesen las corridas de toros, muy cerca, acá, en Machachi, por ejemplo, dentro de la propia provincia de Pichincha, a 35 minutos de Quito, bien se podía haber trasladado la feria Jesús del Gran Poder si fuera tan buen negocio. Y si a la gente le atrayera tanto el tema de las corridas de toros y todo lo que tiene que ver con el entorno este taurino, eh, bien, pues podían haber ido allá porque allá ganó el no en Machachi, en Riobamba, en Ambato, qué sé yo. Pero Machachi está aquí a 35 minutos, dentro de la propia provincia de Pichincha, ¿no? Y bien nos hacía caer en cuenta esto nuestro buen amigo ayer en redes sociales. Si fuese tan buen negocio, bueno, vayan aquí cerquita y sigan con la onda del festejo taurino y demás. Pero no es así, ni siquiera es de eso, ¿no? Pero bueno, yo me había quedado con un tema pendiente antes de pasar a todo lo relacionado con lo último que vivimos ayer, que tiene que ver también con las festividades de Quito, la sesión solemne,
el discurso del alcalde, el discurso del presidente, la entrevista, la primera entrevista que concedió ayer el presidente. Eh, un tema que tiene que ver mucho con los derechos laborales y la situación por la que atraviesan colegas, muchos de ellos amigos, conocidos, de Diario El Comercio. Y que creo que también esto tiene que llamarnos mucho la reflexión a los ciudadanos de este país para entender que eh, a veces hay luchas que están disfrazadas de la defensa de los derechos, empezando por el asunto de lo laboral, la libertad de expresión, los derechos civiles y otro tipo de aspectos, pero que después esconden algunas cosas y que nada tienen que ver justamente con eso, con los derechos civiles, sino que más bien tienen que ver con los derechos empresariales, con la libre empresa, con lo que están buscando los grandes inversionistas de cualquier tipo de negocio, en este caso medios de comunicación. Porque hay una empresa de comunicación emblemática, ahora que estamos hablando de las fiestas de Quito, que tenía su raíz en la capital de la República, que ha dejado a 150 ex trabajadores y al menos 252 jubilados en el más completo y absoluto abandono. Me estoy refiriendo al caso de Diario El Comercio. Desde diciembre del 2020, el Grupo El Comercio ha operado de manera irregular. Desde esa fecha, diciembre del 2020, fíjense que estamos hablando de hace 3 años atrás, dejó de pagarles puntualmente los sueldos a sus trabajadores. Hace 3 años atrás dejó de pagarles de manera regular, como manda la ley, los sueldos a sus trabajadores. Y en este diciembre, es decir, 3 años después, las familias de al menos 500 ex trabajadores y ex trabajadores del comercio siguen todavía hasta hoy buscando a las autoridades, no solo del propio periódico, empresa privada, sino también autoridades nacionales que tienen que ver con Ministerio de Trabajo, Defensoría del Pueblo, etcétera, para que hagan justicia y se cumplan con las leyes laborales, cosas que están escritas en un papel, en la ley. Por lo menos unos 150 trabajadores llevan más de 2 años esperando todavía cobrar sus liquidaciones. Fueron despedidos, algunos otros habrán renunciado seguramente, pero muchos de ellos despedidos. Y todavía hasta hoy, después de 2 años, no han podido cobrar sus indemnizaciones. Luego de 10, 20 y más años de trabajo para esta empresa, el Grupo El Comercio. Los jubilados llevan 14 meses sin cobrar sus pensiones patronales. Cuando hablamos de jubilados, hablamos de personas que seguramente estarán esperando sus pensiones para comprar, por un lado, sus medicinas, pero por otro también cosas muchísimo más elementales y básicas, como el alimento. Todos ellos han formado una asociación de extrabajadores y jubilados que formaban parte de Diario El Comercio, para, en conjunto, llegar hasta las autoridades, como por ejemplo, en este caso, ministra, antes ministro, que de paso nunca les escuchó, o si les escuchó, lo que hizo fue hacerse de oídos sordos, dejar pasar el tiempo, porque además creo que para algunas autoridades y responsables lo mejor termina siendo como que hacerse el que se escucha, pero dejar pasar el tiempo y no hacer nada. Entonces ahora esta asociación de ex trabajadores han formado un grupo, una asociación, para hacerse escuchar. Y hay algunos funcionarios, como en el gobierno anterior, que les han ofrecido un apoyo político, pero que no se ha cumplido. El ex ministro Donoso, les ofreció apoyo y nunca cumplió con absolutamente nada de lo que les ofreció. En la actualidad están confiados en que la ministra actual de Trabajo, la señora Ivonne Núñez, que ya les ha escuchado, les ha ofrecido también su apoyo.
y en este momento estos trabajadores de Diario El Comercio están esperando y confiando en que ese apoyo se traduzca en acciones. Y esperamos y confiamos en que así sea, que se traduzca justamente en acción. Pero también estos trabajadores esperan llegar al Consejo de la Judicatura, a instancias que tienen que ver ya con niveles judiciales, porque sus causas no han sido tramitadas de manera ágil en la unidad judicial de Quitumbe. Además, el viernes 1 de diciembre, el mismo día que entraba en operaciones del metro, los representantes legales del comercio, entre ellos Ramiro Rivera y Paola Montenegro, buscaron engañar a las autoridades locales, porque han ingresado un pedido de pago desde Televicentro, una de las empresas que está vinculada al grupo El Comercio, que es del mismo dueño, Televicentro, El Comercio y algunas otras radios y medios de comunicaciones que están vinculadas al mismo propietario. Y quieren cobrarse 3.4 millones de dólares. Eso hará que los ex trabajadores y jubilados tengan menos posibilidades de cobrar lo que hoy por ley les corresponde. Ángel González no ha cumplido con los acuerdos de pago mensualizados de liquidaciones, ni siquiera con los que han surgido de centros de mediación de la función judicial. ¿Quién hará que ese ciudadano extranjero, dueño de TVC, de RTS y al menos 10 radios en Ecuador, cumpla con las leyes? Y lo que han hecho, fíjense, yo les mencioné un nombre, Ramiro Rivera, ex diputado de la Democracia Popular, ex militante de la Democracia Popular y en la actualidad, hasta hace no mucho, hace poco, uno de los más acérrimos defensores y militantes en la defensa del gobierno de Guillermo Lasso desde el ámbito de la comunicación y el activismo político a través de redes sociales. Ramiro Rivera, militante de la democracia popular, de la democracia cristiana, militante también en defensa de las causas de la derecha de este país, como el gobierno de Guillermo Lasso. Defendió hasta el último el gobierno de Lasso, era uno de los entrevistados de estelares, léase estelares entre comillas, de los medios de comunicación y de del aparato comunicacional a favor del gobierno de Guillermo Lasso hasta el final. Y él es uno de los representantes legales del Grupo El Comercio y que hoy está, fíjense ustedes, lo último, demandándose a sí mismos para tratar de evadir la responsabilidad de pagar a los ex trabajadores y jubilados de Diario El Comercio. Es decir, Televicentro, que forma parte del holding de empresas del Grupo El Comercio que pertenecen a este ciudadano extranjero, Ángel González, está demandándole al comercio para así evitar pagarles a los ex trabajadores. Es increíble esto. Y yo no quería dejar de hablar de aquello y quería justamente cerrar la semana para que junto a ustedes también reclamemos lo que está sucediendo en materia laboral y en materia de derechos de los ex trabajadores de Diario El Comercio. Muchos de ellos, además, amigos, conocidos, periodistas, fotoperiodistas, trabajadores, operadores y demás de Diario El Comercio, que hoy están pagando la penuria de una mala administración, además. Esto no tiene nada que ver con la aplicación de la ley de comunicación o cosas por el estilo, porque además se acostumbraron también a eso, ¿no? De recurrir a viejas confiables, como echarle la culpa a alguien más, a Correa específicamente, la aplicación de la ley de comunicación para advertir sobre la quiebra de un medio, cuando acá nada tiene que ver con respecto a eso, ¿no? Sino tiene que ver específicamente con malas administraciones, sobre todo cuando estamos hablando de un medio de comunicación tan importante como el comercio, que tiene décadas de historia en el país y que era una empresa aparentemente muy bollante y pujante, ¿no? Bueno, ayer abordamos el tema de la crisis energética y ayer también la Comisión de Fiscalización continuó con su etapa de comparecencias y de investigación con respecto de saber qué es lo que ha pasado en los últimos años y meses con respecto de la crisis que ha vivido el país en materia de energía.
Y ustedes se van a encontrar con este titular en la página web de Radio Pichincha. Crisis energética, Contraloría emitió 31 informes con responsabilidad penal tras auditorías a CENEL, a CELEC y a CENACE. Adicionalmente a esto, durante las comparecencias de ayer se conoció que hubo una infinidad de informes que le advertían tanto a las autoridades del sector eléctrico como a las autoridades políticas del anterior gobierno de lo que se iba a producir meses después, lo que estamos viviendo actualmente. Hace más de un año, el personal técnico de las empresas públicas encargadas de la electricidad ya le venían advirtiendo tanto al presidente como a los ministros, en este caso al ministro Santos Alvite, de lo que iba a suceder en Ecuador con respecto del estiaje, la crisis energética y demás. Y finalmente no hicieron nada, ya sea por cuestión personal e incluso política, lo cual sería una absoluta irresponsabilidad, y a eso vamos a ir más adelante. Pero está clarísimo que acá hubo errores por omisión y quién sabe si también hubo errores cometidos de manera voluntaria, que, como dijo el otro día Santos Alvite, son errores humanos que al país le han costado miles de millones de dólares y que le han costado también incluso hasta vidas, porque en medio de una ola de inseguridad como la que está viviendo el Ecuador, dejarnos sin electricidad terminó siendo un acto criminal. Pero fíjense ustedes, el titular de la nota de Diario Pichincha, y que además ha sido titular de otros medios en el país, la Contraloría iniciará 52 acciones de control desde enero de el 2024. Entre estos procedimientos consta una auditoría al Plan Maestro de Energía y un examen al proceso de compra de energía a Colombia y Perú en el año 2023. 82 informes generales aprobó la Contraloría General del Estado tras auditar al sector eléctrico entre 2017 y 2021. Del total de documentos, 37 evidencian indicios de responsabilidad penal que fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado. Y ahí la pregunta que cabe hacernos es, y que cabe hacerle y formularle a la fiscal general y a la Fiscalía es, hay 37 informes con indicios de responsabilidad penal. ¿Por qué no han actuado? Y este es un tema gravísimo. ¿Por qué la Fiscalía no ha sido el mismo organismo que con vehemencia ha operado en otro tipo de casos en donde ha tenido mucho que ver lo político? Y acá estamos a la expectativa de ver, y ojo, a mí no es que me llama mucho la atención esto, porque yo no soy de los consumidores de las noticias que están plagadas de espectacularidad o de teatralidad, donde hay eh, allanamientos con personas que aparecen en paños menores, en pijama o en calzoncillos, que eso es lo que nos ha mostrado la Fiscalía durante los últimos años, para tratar de evidenciar su eficiencia a la hora de operar y de buscar justicia. Porque además, en unos casos sí pasa lo que les acabo de mencionar y en otros no. Entonces, yo quisiera volver nuevamente a lo que les dije ayer con respecto de la actitud tan cínica de personajes como Santos Alvite, que salió en una entrevista ayer a decir que, bueno, es un error humano, que él se confió, que por aquí, por allá. Bueno, acá no estamos hablando de... él no está operando sobre un tema doméstico, sobre la conexión de electricidad en su casa o en su hacienda o en su finca. Estamos hablando de que él era el ministro encargado de la materia energética de todo un país y que los errores humanos del señor Santos Alvite al Ecuador le han costado vidas y le han costado miles de millones de dólares en medio de esta crisis energética. Y que esos errores humanos en este momento en el Ecuador deberían tener consecuencias de carácter político y quién sabe si todavía
también, y ya veremos si es que eso lo recomienda la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y el Pleno de la Asamblea Nacional, cuando se termine de tramitar todo el proceso de control político y fiscalización, recomienda que todo lo inherente al caso de Santos Albite y del mal manejo de la electricidad en el país tenga que ser procesado también por la justicia ordinaria. Ahí le preguntaremos a la fiscal general, a la fiscalía y a la justicia del Ecuador si hicieron lo suficiente o lo necesario cuando ya tenían, por ejemplo, lo que ha informado el día de ayer el Contralor General: 37 informes con indicios de responsabilidad penal en los últimos 2 años, desde el 2021 a la fecha, gobierno de Guillermo Lasso. Esto lo reveló Mauricio Torres este 6 de diciembre, día de las fiestas de Quito, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. El funcionario fue convocado en el marco de la investigación que lleva adelante la Mesa Legislativa por la crisis energética que vive el Ecuador. En sus explicaciones, Torres detalló que de estos exámenes al sector eléctrico, 66 informes corresponden a 3 empresas: la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, el Operador Nacional de Electricidad, CENACE, y la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL. De estos informes, 31 tienen indicios de responsabilidad penal que fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado para que haga las diligencias correspondientes. Además, 14 acciones de control se encuentran en ejecución. 31 informes. La pregunta es, ¿qué ha hecho la Fiscalía General del Estado con esos 31 informes? Como un dato adicional, creo que tanto ustedes como nosotros tenemos que saber y conocer que el día de ayer el expresidente de la República, Guillermo Lasso, ya ha enviado una carta al presidente de la Asamblea Nacional pidiéndole autorización e informándole, más informándole que pidiéndole autorización, porque yo estoy convencidísimo en lo que dije ayer, eso a mí nadie me lo va a quitar de la cabeza, que tanto Santos Albite como Guillermo Lasso y la gente que formó parte de ese gobierno se sabe impune, se cree impune y sabe que va a salir totalmente impune de todo este desastre que generaron. Ya le advirtió al Ecuador: me voy del país. Chao, le dijo Guillermo Lasso al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, y al Ecuador. Se va Guillermo Lasso. Seguramente va a volver. No es que se va para no regresar. Va a volver. Porque él, como Santos Albite, estoy convencidísimo, les repito, se creen y se saben absolutamente impunes, que van a salir muy bien librados de todo lo que está pasándoles, entre comillas, pasándoles en el país. Porque todo el aparato que esos mismos ayudaron a construir, y por eso es que es tan importante además la pelea por sostener el actual aparato judicial, empezando por la señora fiscal, para que ellos sean y sigan siendo personajes y personas intocables en el Ecuador. La lucha por defender el puesto de la fiscal, ustedes no vayan a creer que es una lucha ya gratis de personas como Guillermo Lasso o Santos Albite, entre otros, porque van a venir otros casos. La fiscalización tiene que abordar el tema tan importante como lo están haciendo ahora, que tiene que ver con los apagones y la crisis eléctrica, también con la crisis de la seguridad. Y en algún momento también tendrán que responder personajes como Juan Zapata ante la Asamblea Nacional y ante el país. Y también me imagino yo que se sentirán impunes y se sentirán además satisfechos y felices con toda la estructura de poder que han tejido durante los últimos años. Por eso es que quieren que eso se mantenga intacto. Por eso es que no les conviene que haya juicios políticos a determinados personajes y autoridades que manejan y administran la justicia en este país, porque creen que ellos son intocables y que además para sentirse y creerse intocables necesitan de la permanencia de estos personajes al frente de estas instituciones de control. Se nos va cortando el tiempo y obvio no hay que dejar de hablar de lo que fue primero la entrevista que tuvo el presidente Daniel Noboa ayer con medios de comunicación. La primera entrevista
que concede el presidente Daniel Noboa a los medios. Me dirá el Javi, que está a cargo ahora de comandar esta nave, si tenemos algún producto específico con respecto de la entrevista que le brindó ayer a el medio de comunicación eh, Ecuador Radio, que además es, por cierto, empresa del Grupo El Comercio, y que le entrevistó Gonzalo Ruiz, ¿no? Del Grupo El Comercio. Asamblea, he hablado con algunos colegas asambleístas suyos para informarme, ya la idea de llegar a la presidencia algún día, no voy a decir 2023. Sí, la idea era 2025. 2025, eso sí lo tenía planificado y ya estaba moviéndose para eso, Sí. articulando equipos. Bien, un corte chiquitito de esta entrevista que entiendo la concedió justamente a lo que queda de lo que fue alguna vez el Grupo del Comercio, ¿no? Yo ayer conversando con algunos colegas que vieron esta entrevista, llegábamos a una conclusión. Es la primera entrevista y salida a medios que concede Daniel Noboa como presidente de la República y no pudo haber sido más pactada que lo que fue ayer. No se abordaron a profundidad temas tan importantes como el de la seguridad, sobre lo cual me quedó un tema en específico, que además me resultó bastante gracioso y al mismo tiempo me dejó una enorme preocupación porque la sensación que me dejó es de no saber hacia dónde vamos ni qué es lo que vamos a hacer como país. Lo primero que hará, dijo, será quitarles la posibilidad de tener enchufes a los privados de libertad para que puedan seguir cargando sus celulares. Yo no tenía idea de que en las cárceles los privados de libertad tenían la posibilidad de contar con enchufes para que carguen sus teléfonos celulares e incluso sus routers para seguir contando con internet de banda ancha. Es decir, un servicio que usted y yo tenemos en nuestras casas y cualquier otro ciudadano de bien tiene en sus casas. Los privados de libertad gozan de esos beneficios en las cárceles. Resulta que en este país y en cualquier otra parte del mundo, incluso las monjas de claustro no tienen la posibilidad ni siquiera de tener energía eléctrica. Pero en este país, los privados de libertad resulta que sí han tenido estos privilegios. Entonces, ayer a mí me quedó eso. Incluso yéndome más allá del tema de la famosa carta que le han enviado al gobierno estos lobos, este grupo de delincuencia organizada, para pretender o aspirar a un supuesto acuerdo de, de paz. A mí me quedó este tema, ¿no? Entonces, vamos a quitarles el wifi a los delincuentes dentro de las cárceles. Y yo ironizaba con eso ayer, porque era vamos a quitarles la posibilidad de que sigan cargando sus teléfonos celulares dentro de las cárceles. Eso me quedó. Pero no podía haber sido más pactada todavía, porque en esta entrevista, y yo le decía a los colegas con los que conversaba ayer, hombres y mujeres, por cierto, los colegas, digo, no sé si fui yo que lo estaba escuchando en la entrevista mientras hacía otras cosas, pero nunca escuché ningún tipo de pregunta ni cuestionamiento con respecto de lo que fue o de lo que es todavía la crisis que vive el propio gobierno con la relación entre Noboa y la vicepresidenta Abad. Y yo les decía ayer, seguramente en la próxima entrevista que conceda, o en la primera entrevista que conceda el presidente Noboa, le van a preguntar eso, pero resulta que no le preguntaron nada sobre eso. No le incomodaron al presidente Noboa. Y el presidente Noboa, en lo que habla poco, en lo que dice poco, que además creo que esa va a ser la impronta de su gobierno, ha dejado clarísimo al país y a la prensa de que sobre ese tema no va a hablar. Y está claro, no va a hablar sobre su relación con la señora Abad, en fin. Y dejó en claro también que su bancada, y esta es otra de las cosas que sobre las cuales abordó y que creo que también nos dejó muy claro, es que su bancada, la bancada de ADN, sus asambleístas no van a votar a favor de la censura en caso de que el juicio político a la fiscal llegue al pleno de la Asamblea. Eso también me quedó clarísimo.
por parte de la intervención del presidente Noboa. Y finalmente, en horas de la tarde, asistió a lo que fue la sesión solemne por los 489 años de fundación de la capital. Entonces, ahí no sé si el jefe Javi nos pone un producto, videíto, tanto de lo que fue la intervención del alcalde y del presidente Noboa, para cerrar con eso el comentario. Ni más ni menos. Y a título personal, aunque siento que es un clamor ciudadano, le solicito, presidente, por favor, que incremente el presupuesto para la Policía Nacional, institución a la que quiero agradecer porque ha destinado una unidad específica con 257 efectivos para que cuiden la vida y la seguridad de los ciudadanos en el metro de Quito. Nosotros, solo por citar un ejemplo, invertimos un poco más de $1 millón en recuperar UPCs y lo hacemos con gusto. Pero me pregunto, ¿en serio el gobierno anterior no pudo invertir esos recursos en la capital de la República? Estoy consciente de que usted, presidente, recibe el país con una situación fiscal desastrosa, pero también es cierto que si no recuperamos la seguridad y la paz, no llegarán las inversiones que estamos promoviendo. Las inversiones de las que hablo llegan a sumar en Quito cerca de $3.000 millones en al menos una primera etapa, y esas inversiones ni siquiera contemplan las que surgen únicamente del sector privado, con el que en este momento estamos conversando por levantar unos primeros acuerdos de inversión que podrían llegar a los $500 millones. Bien, cierro nada más con esto porque ya se me terminó el tiempo para el comentario. Volviendo nuevamente al tema de la entrevista del señor Noboa y con ese corte breve que nos pasó el Javi y el equipo, los compañeros desde Estudios Centrales de la Radio. La mentalidad de Noboa estaba puesta al 2025. Y lo de esta elección presidencial fue un accidente. Creo que eso debemos tenerlo clarísimo nosotros como ciudadanos y creo que él también como presidente. Él se encontró con esta presidencia por efecto también y como resultado de la irresponsabilidad de la clase política de este país, de un sector de la clase política de este país que operó durante los últimos 6 o probablemente 15 años en contra de una corriente ideológica que tenía además como horizonte y como objetivo evitar que esa corriente ideológica vuelva al poder. Y creo que la novatada de Noboa, como lo dije ayer, fue y se evidenció además en el origen de su candidatura y de la conformación del binomio. Tanto él estaba enfocado en 2025 y no en la elección actual, que decidió coger como candidata a la vicepresidencia a la primera persona que se le cruzó por el camino, que es la señora Abad. Y es lo que está viviendo actualmente el país. Y para cerrar, con respecto de lo que acabamos de ver, lo último, la intervención del alcalde Muñoz, que tenía que ver con lo que está invirtiendo el municipio de Quito en materia de seguridad. Entiendo que hay una muy buena relación entre el burgomaestre y el presidente de la República. Los dos fueron colegas en la asamblea anterior, políticos ambos y legisladores además en la anterior asamblea. Que esa buena relación se traduzca en una sinergia que signifique beneficio para Quito, para la capital y en beneficio también para los 2 millones y pico de habitantes, no 2.000 millones, sino 2 millones y pico de habitantes que habitamos y vivimos en Quito, en la capital de la República. Y hacerle un llamado de atención ya dejemos por un segundo y en estos últimos minutos que me voy a tomar para el comentario al presidente Noboa. Vamos a dejarle a un lado al señor Noboa y vamos a darle un mensaje al alcalde de Quito, señor Pavel Muñoz. Sobre Pavel Muñoz, y estoy segurísimo que además nos debe estar escuchando, porque es un asiduo oyente de este espacio, hay unas enormes expectativas. Y por lo que he leído en los últimos días, expectativas que no son únicamente y no se originan únicamente en la corriente política e ideológica a la que él se pertenece. Es decir, las expectativas sobre Pavel Muñoz en la alcaldía de Quito
no están solamente en el correísmo, la Revolución Ciudadana o sectores vinculados con la izquierda o la centroizquierda, sino con otros sectores. Y ayer, por ejemplo, me llamaba mucho la atención un comentario en particular que decía: veo con enorme agrado lo que está pasando en Quito, y no sé si tenga que ver con el liderazgo del alcalde, sino con el equipo que le acompaña. Y yo me cuestionaba y le decía a esta persona: ¿no será que el equipo que le acompaña al alcalde tiene que ver justamente con el liderazgo y la lectura política que hace el alcalde de lo que está pasando en Quito y de lo que necesita Quito? Entre otras cosas, ¿no? Y de lo que está pasando no únicamente en Quito, sino también en Pichincha, por ejemplo, desde hace mucho tiempo atrás, y en otras provincias de igual manera. Entonces, en este caso específico, y cerrando ya el capítulo de las fiestas de Quito que estamos también por terminar, eh, hay unas enormes expectativas sobre lo que está pasando actualmente en Quito, después de haber vivido más de 6 años de estancamiento de la ciudad, de que Quito no aspiraba más, de que no quería más, de que estaba como ahí estancada en el tiempo. Hoy Quito está viviendo otro momento, y ese otro momento también lo están leyendo personas que no compaginan, que no coinciden con las ideas de la Revolución Ciudadana, pero que están viendo en la actual administración eh, eh, una administración que le está fijando una ruta a la ciudad, un horizonte a Quito. Y eso me parece a mí que tiene que ver mucho con lo que está pasando en el actual momento, pero también con lo que va a venir. Y ojalá este tema del metro, por ejemplo, no le maree a la actual administración, sino que más bien le sacuda como para definirse un plan de ruta y una hoja de ruta específica sobre a dónde quieren llevarle a Quito, para que la gente además siga pensando en la misma frecuencia que está pensando ahora, de que Quito por fin tomó un rumbo y que ojalá ese rumbo no se detenga.